Hola hermanos, buen día, espero se encuentren bien. Vamos a comenzar esta clase, la número 17. Vamos a ver hoy a los profetas de Ezequiel y Daniel. Entonces vamos a orar para dejar este tiempo en manos de Dios. Señor, te damos gracias por este día y porque podemos reunirnos para ver y aprender de tu palabra. Así que te pido que tú seas quien nos guíe para que podamos entender lo que tú tienes para nosotros. En nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos a ver Ezequiel y Daniel. Estos dos fueron profetas durante el exilio. Y el nombre de Ezequiel significa Él es fuerte, o sea, Dios es fuerte, o Dios fortalece. Y pues el nombre tiene que ver con que estaba en uno de los momentos más difíciles de la historia de Judá, porque pues estaban en el exilio. Ezequiel era miembro de una familia de sacerdotes y entonces por eso sabía muy bien cómo estaba el templo y cómo se hacía el culto. Y en algunas de las profecías vemos que explica con mucho detalle cómo era el templo. Entonces en el año 597 a.C., Nabucodonosor llega a Jerusalén, se lleva a 10,000 cautivos a Babilonia y entre esos iba Ezequiel. Y en ese tiempo estaba Jeremías también profetizando también. Entonces vemos que los primeros 24 capítulos de Ezequiel son cuando Jerusalén todavía no era destruida, son las advertencias antes de que eso pasara. Después del capítulo 25 al 32 son profecías a otras naciones. Después estuvo en silencio por 13 años. Y a partir del capítulo 33 Ezequiel comienza a hablar nuevamente de parte de Dios, pero ahora es, pues, como hemos visto en todas las profecías, un mensaje de esperanza, promesa, consuelo, restauración para los que estaban cautivos. Entonces Ezequiel, empieza con su llamado. Ahí lo vemos en Ezequiel 1:1. Y Ezequiel tenía 30 años cuando fue su llamado. Fue 5 años después de que se lo llevan cautivo, y dice que la mano del Señor vino sobre él. Tiene su llamado a ser profeta y ahí comienza este libro. Y entonces Ezequiel empieza con advertencias a Jerusalén y vemos que a Ezequiel le tocó hacer algunas cosas raras para dar a conocer el mensaje de Dios. Tiene muchos simbolismos que le pasaban a Ezequiel, que luego explicaba que pues era lo que Dios quería mostrar con eso. Entonces, por ejemplo, en Ezequiel 4 y 5 vemos que Dios le pide a Ezequiel que agarre un bloque grande, que dibuje a Jerusalén en él, que la arme como si la estuvieran atacando. Se iba a formar así como su maqueta, siendo atacada como si estuviera jugando a los soldaditos. Pero luego Ezequiel se iba a tener que acostar sobre un lado 390 días, uno por cada año del pecado de Israel, y iba a estar amarrado para que no se pudiera mover. Después de los 390 días se iba a voltear hacia el otro lado, iban a ser otros 40 por cada año del pecado de Judá. Después tuvo que comer un pan cocinado sobre estiércol también, para hacerles ver que ellos iban a comer pan contaminado también. Pues se cortó la barba, se cortó el cabello, los dividió, los pesó, puso un tercio del cabello en el centro de la ciudad esa que había hecho, la maqueta, y lo quemó. Otro tercio lo esparció en el suelo y luego lo atacó con una espada. El otro tercio lo aventó al aire para que el viento se lo llevara. Entonces estos últimos representaban pues a los que se iban a ser llevados a otras naciones. Entonces la gente pues se juntó a ver qué estaba haciendo Ezequiel. Ay, ¿qué está haciendo este ahí acostado, quemándose el pelo, cortándose el pelo? ¿Qué está haciendo? Y entonces oyen el mensaje. Ezequiel 5:5. Así dice el Señor Dios: esta es Jerusalén. Yo la coloqué en el centro de las naciones y de los territorios a su alrededor, pero ella se ha rebelado contra mis ordenanzas. Entonces dice el versículo 7: por tanto, así dice el Señor Dios, porque la rebelión de ustedes es mayor que la de las naciones que los rodean y no han andado en mis estatutos ni observado mis ordenanzas, yo mismo estoy contra ti y ejecutaré juicios. Entonces empieza pues a decir los juicios que había. Dice: yo, por tanto, declara el Señor, por haber profanado mi santuario con todos tus ídolos detestables, con todas tus abominaciones, yo me retiraré. Una tercera parte de ti morirá de pestilencia o será consumida por el hambre en medio de ti. Esos son pues, los cabellos que había hecho Ezequiel. Otra tercera parte caerá a espada alrededor de ti, y la otra tercera parte esparciré a todos los vientos.
Entonces era la advertencia de Dios, pero el pueblo no puede decir que Dios es injusto, que Dios solo los castiga, porque como hemos visto con los otros profetas, pues ya han tenido muchas oportunidades para responder a Dios. Y es más, es el pueblo de Dios, o sea, desde antes de que vinieran todos los profetas y que tuvieran todas las oportunidades, pues ya eran el pueblo de Dios. Pero se fueron ellos mismos tras otros dioses. Entonces el que se fue el pueblo. Y como quiera Dios los estuvo cuidando, les estuvo proveyendo, pero no quisieron eso. Quisieron vivir por su propia cuenta y se alejaron de Dios. Dios los buscaba, quería hacer que se regresaran a Él. Y el pueblo nunca escuchó. Entonces, tan alejado estaba el pueblo de Dios y haciendo tantas abominaciones que vemos en los capítulos 8 al 11, que la gloria de Dios se retira. Primero del templo y después de Jerusalén. Y entonces vemos ahí a partir del capítulo 8 que la representación de la gloria de Dios se va del templo, o sea, era la presencia de Dios yéndose de ellos. Y vemos que Ezequiel tiene una visión y él estaba en Babilonia junto con otros ancianos del templo. Y en la visión que pasa, pues lo lleva a Jerusalén a ver qué estaba pasando en el templo. Y que en lugar de que, o sea, era el templo, de que esos que estaban ahí cautivos con él tenían su esperanza, porque decían, pues ahí está la presencia de Dios, no nos va a pasar nada, el templo no va a poder ser destruido. Pero esa visión mostraba que su esperanza no debería de estar en las cosas, sino en Dios. Y entonces Ezequiel es llevado al templo en una visión en donde ve la gloria de Dios y pasa lo siguiente. Ezequiel 8:14 dice que Ezequiel vio lo que hacía la gente en el templo, o sea, en la presencia de Dios, y que ahí estaban adorando a otros animales, a otros ídolos. Las mujeres estaban adorando a la diosa de la fertilidad, otras personas estaban orando al dios egipcio del sol, o sea, el dios egipcio de los que Dios los había sacado. Se habían apartado tanto de Dios que hasta eso lo estaban haciendo en el templo. Y entonces Dios termina diciendo en el 8:18 que no va a perdonar ni tener misericordia. Y luego vemos el capítulo 9, versículo 3 dice: entonces la gloria de Dios se elevó de entre los querubines donde había reposado y se movió hacia la entrada del templo. Entonces ahí la gloria de Dios empieza a salir del lugar santísimo. Estaba por dejar el templo. Y entonces Dios manda castigar a los que estaban profanando el templo, primero separando a quienes sí tenían que pesar por los pecados, pero luego ya la gloria de Dios abandona el templo y en el capítulo 11 se prepara para abandonar Jerusalén. Entonces Ezequiel pregunta en el 11:3: oh Señor soberano, ¿vas a matar a todos en Israel? Pero Dios contesta con una palabra de esperanza y aliento en el 11:16. Esto dice el Señor soberano: a pesar de que los esparcí por los países del mundo, yo seré un santuario para ustedes durante su tiempo en el destierro. Yo, el Señor soberano, los reuniré de entre las naciones a donde fueron esparcidos y les daré una vez más el territorio de Israel. Entonces vemos, como hemos visto, que Dios dejó al pueblo sufrir por las consecuencias que ellos mismos habían escogido. Pero también vemos ahí nuestra responsabilidad. Ezequiel 18:4 dice: la persona que peque es la que morirá. O sea que aunque en general todo el pueblo sufre al irse en cautiverio, pues vemos que la salvación es individual. Y nos ponen ahí un ejemplo de un padre y un hijo. Un hijo peca, el otro no. Entonces, si se debe morir uno por el pecado del otro, pues no. Y nos vuelve a decir en el 18:20, porque la persona que peque es la que morirá. Entonces, ¿quién vivirá? Ahí mismo lo dice: el que hace lo justo y obedece mis decretos, ciertamente vivirá. Entonces, pues Dios les empieza después a decir en Ezequiel 23, con un ejemplo de dos hermanas, cómo Israel fue infiel a Dios desde el principio, desde que estaban en Egipto. Y pues vemos desde el principio fue un pueblo idólatra. En Reyes vemos que cuando el reino se separó, Jeroboam hace 2 becerros de oro y que les dice: estos son los dioses que los sacaron de Egipto.
Y entonces ahí Eliseo, en la misma visión que tuvo del templo, se da cuenta que estaban adorando al dios Ra, que era el dios egipcio del sol. Entonces era el pueblo de Dios, le pertenecían a Dios, pero se fueron a otras cosas. Y pues es lo que nos quiere mostrar aquí. Luego viene el juicio de Dios, como les dije, sobre otras naciones, y a partir del capítulo 33 viene la restauración del pueblo de Dios. Ya para cuando está escrito Ezequiel 33, ya Israel y Judá han caído. Entonces podría verse como un momento de desesperación de parte del pueblo, pero Dios viene con una profecía de esperanza. La vemos en el Ezequiel 33:11. Tan cierto como que yo vivo, dice el Señor soberano, no me complace la muerte de los perversos, solo quiero que se aparten de su conducta perversa para que vivan. Arrepiéntanse, apártense de su maldad, oh pueblo de Israel. ¿Por qué habrían de morir? Entonces ahí vemos de que pues Dios no quiere que se mueran, Dios quiere que se salven todos. Y entonces nos empieza a hablar de la restauración y lo que traerá la restauración. Vemos en el capítulo 34 de que va a haber, o esta restauración va a traer un liderazgo renovado. O sea, todavía nos falta ver otros profetas, pero en los que vamos a ver se nos va a hablar de lo mismo que habla aquí en Ezequiel 34:22, que habla acerca de un pastor. Entonces ese lo vamos a ver en los últimos profetas, que lo vemos en Zacarías, que lo llama el renuevo del siervo, en Malaquías lo llama el sol de justicia, en Ageo el tesoro de las naciones. Entonces habla de un pastor que va a venir, que está pues hablando de la venida de Cristo. En el capítulo 35 nos dice que esa restauración también va a eliminar a los enemigos históricos de Israel, o sea, en este caso es Edom. En el capítulo 33 vemos que la restauración va a traer un nuevo pacto. La tierra va a recuperar su fertilidad, va a recuperar su abundancia, se volverá a llenar de gente, porque pues, toda la tierra le pertenece a Dios. Pues en el capítulo 37 vemos la restauración del pueblo, les va a traer también una renovación espiritual, que es donde viene lo de la historia, la profecía del valle de los huesos secos. Entonces esa restauración del pueblo de Dios también les va a traer ese avivamiento espiritual. Y entonces ya lo que vemos pues es de que nuestra única esperanza es Dios. Si mientras el pueblo creía que habían perdido toda esperanza, Dios les dice: aquí estoy yo, porque nunca me he ido, siempre he estado. Voy a hacer que te levantes, vas a volver a vivir y vas a saber que yo soy el Señor. Y entonces pues es eso a grandes rasgos lo que nos muestra Ezequiel. Vemos la restauración de Israel, pero cómo también podemos nosotros aplicar eso a nuestra vida como hijos de Dios. Y vamos a pasar a Daniel y vamos a ver nada más los primeros 6 capítulos, que es la parte histórica del libro. Los últimos 6, o sea, del 7 al 12, son de profecía, son los que son de profecía. Es más de como de el final de los tiempos, pero eso los vamos a dejar a un lado por ahora. Entonces vamos a ver nada más los primeros 6, que son los históricos. Y pues acordarnos que en el orden histórico estamos en la época de la deportación a Babilonia, la caída de Jerusalén. Y vemos que pues aunque venga los primeros 6 capítulos históricos y del 7 al 12 profecías, no están en orden, porque algunas de las profecías del 7 al 12 deberían de ir entre los capítulos 1 al 6. Entonces sería así, en orden. Del capítulo 1 al 4 sí son en orden, es mientras Nabucodonosor es rey. Y aquí es cuando el cautiverio de los israelitas. Y entonces Nabucodonosor está sitiando Jerusalén, pero todavía no la destruían. En esa parte es cuando se llevan a Daniel y sus amigos a Babilonia. Nabucodonosor hace la estatua de oro, luego tiene el sueño del árbol. Y después del capítulo 4, en orden cronológico, seguiría el capítulo 7, que es la visión de las 4 bestias. Después iría el 8, que es la visión del carnero y del macho cabrío. Y luego, ahora sí va el capítulo 5, y pues vemos que ya no está Nabucodonosor.
Nabucodonosor, o sea, de repente es otro rey, que ni siquiera es el rey que siguió a Nabucodonosor. En medio hubo otros 3 reyes que duraron pocos años. Y entonces vemos aquí en el capítulo 5 de Daniel que nos muestra que el que gobernaba era Belsasar, que pues ni siquiera era el rey era Nabónido. Belsasar era su hijo, pero como el rey Nabónido andaba en guerra, la historia que tenemos de la escritura en la pared es con Belsasar. Y aquí les voy a hacer un paréntesis, porque como les digo, Belsasar no era el rey, pero ya ven que aquí en capítulo 5 nos dice que el rey Belsasar. Entonces Belsasar no era el rey y no venía en los libros de historia. Y entonces pues los historiadores decían, no, como nada más venía en la Biblia, pues Belsasar no ha de haber existido, lo han de haber inventado. Y entonces algunos ponen a Daniel como un libro inventado, que no fue histórico. No, todas esas historias son de mentiritas. Pero ¿qué creen que pasó? En los años 1800, o sea, hace como 200 años, se encontraron ahí los arqueólogos, una estela que son las crónicas de Nabónido, o sea, el papá de Belsasar. Y ahí sí habla de su hijo, y dice que su hijo gobernó un tiempo en vez de él cuando él salió a la guerra y que fue muerto por los asirios, así como dice Daniel. O sea, los historiadores en la historia secular nada más tenían registrado a Nabónido, no tenían a Belsasar. Y entonces por eso dicen, no, pues es que si Daniel dice que el rey era Belsasar y no lo tenemos registrado, no existió, entonces todo el libro es mentira. Pero, pues, ¿qué nos dice esto? Que sí podemos confiar en la Biblia, aunque la gente diga que no es cierto, que no es verdad, vemos que sí. Y entonces ahora sí, a partir de que se encontraron esas crónicas de Nabónido, pues ahora sí ya los historiadores empezaron a contar como a Belsasar que alguien que sí existió, aunque la Biblia nos había dicho que sí había existido. Entonces ese es el paréntesis, siempre podemos confiar en la Biblia porque pues lo que dice es verdad. Y entonces ahí, ya cerrando el paréntesis, en el capítulo 5 es el tiempo en que cae Jerusalén y es muchos años después, como pues en el libro viene ahí seguido entre el capítulo 4 y el 5, creemos que fue todo seguido, pero no, fue muchos años después, y aquí es donde ya cae Jerusalén. Y después vendría el capítulo 9 después del 5, que es la visión de las 70 semanas. Es un capítulo muy importante en la Biblia. Y ahora sí viene el capítulo 6, que es de Daniel en el foso de los leones, ya mucho tiempo después de que Daniel había llegado a Babilonia. O sea, esto ya Daniel tenía 80 años y ahora el rey era Darío. Y al final van los capítulos del 10 al 12, que son las visiones o profecías finales de Daniel. Entonces vamos a ver algo de Daniel. Voy a tratar de que este video no esté muy largo para que tengan tiempo ahí de ustedes checar cosas, y si tienen preguntas o algo ahí las puedan sacar. Pero pues la historia de Daniel pues no la sabemos porque casi siempre nos las enseñan ahí desde chiquitos, de que Daniel, sus amigos y todo eso, y tienen varias pruebas a lo largo de su cautividad, parte de la cautividad, porque pues esa era una prueba. Te llevan a un país que no es el tuyo, con otras costumbres, con otras reglas, con otro gobierno, con otro Dios, y por eso es con lo que empieza la historia, porque en medio de las pruebas pues Daniel y sus amigos, que es lo que dice, propuso en su corazón no contaminarse. Daniel 1:8, o sea, es una decisión que él tomó, sabía lo que no tenía que hacer y decidió no hacerlo. ¿Qué fue? Pues participar en la comida del rey, que era, tal vez esa comida y ese vino había sido ofrecido antes a otros ídolos que tenían en Babilonia, y además pues la comida era de los animales impuros que les prohibían a los judíos comer, y Daniel decide no participar en eso. ¿Por qué? Pues quiere mantener primero su compromiso con Dios antes que con el rey. Pero algo importante es que vemos que Daniel tampoco lo hace de modo altanero, de disputa o de pelearse, sino que lo hace como petición y como prueba. ¿Qué le dice al encargado? Si quiere probarnos 10 días comiendo otra cosa y ver cómo estamos al final, pues lo hacemos. Entonces Daniel al mismo tiempo estaba comprometido con Dios, pero también estaba tomando en cuenta a
la otra persona. Que pues el persona encargada dice que tenía miedo si les pasaba algo por no comer lo que el rey había dicho. Entonces Daniel actúa en medio de eso con gracia y entendimiento a lo que sentía esa otra persona. Que a veces nosotros queremos mostrarles a las personas nuestro compromiso con Dios, pero pasando por encima de ellos, que se den cuenta que somos mejores y que tenemos la razón. Pero Daniel no lo hacía así, y Dios le da el favor para con el encargado, que lo deja comer lo que ellos decidan. Y pues al final de los 10 días el encargado ve que sí está mejor que los que comen la comida del rey y los deja seguir comiendo otra cosa diferente. Entonces siguen con su compromiso, con su integridad, y luego viene en el capítulo 3 pues el horno de fuego. Siguen mostrando su integridad, que es lo que dice: no nos inclinaremos, Dios es capaz de salvarnos, y aún si no lo hiciere, no nos vamos a inclinar. O sea, ya estaban demostrando su confianza y dependencia en Dios. Reconocen que todo estaba en manos de Dios, y aún si no los salvaba del horno, pues no se iban a inclinar. Y no hicieron eso para que los glorificaran a ellos, porque si ellos hubieran pensado eso de que Dios los iba a salvar, o sea, si ellos hubieran pensado en glorificarse, ellos hubieran dicho: Dios nos va a salvar porque lo merecemos, Dios nos va a salvar porque estamos haciendo lo que Él quiere, Dios nos va a salvar porque estamos haciendo las cosas bien. Y ahí era glorificarse ellos por lo que estaban haciendo. Pero ahí mostraron también su integridad y compromiso con Dios, en que lo que dicen y lo que hacen es para que Dios sea glorificado, no ellos. Y entonces Dios sale glorificado en la situación y ellos son bendecidos. Y es lo mismo que pasa cuando Daniel es arrojado al foso de los leones. Él mostró su confianza en Dios, Dios estuvo con él en medio de la prueba y no lo sacó luego. No hizo que no pasara por ella tampoco, sino que permitió que la tuviera. Pero Dios lo protegió en medio de eso. Y entonces, ¿qué es lo que quiere que Dios hagamos? Que es pues el tema o lo que venimos a aprender en el libro de Daniel. Lo que Dios quiere es que le demos a Él la gloria. Que sepamos que nada de lo que nos pase, nada de lo que logremos, nada de lo que tengamos es por nosotros ni para nosotros, sino que es por Él y es para Él y para darle la gloria. Y es que en el capítulo 4 vemos lo contrario con Nabucodonosor. Babilonia era un imperio muy grande. Durante Nabucodonosor creció mucho. En ese tiempo se construyeron los jardines colgantes de Babilonia, que pues era una de las 7 maravillas del mundo. Y entonces Nabucodonosor tiene un sueño de un árbol que es cortado. Y ese capítulo es una carta que él escribió a Nabucodonosor ya después de que le pasó todo esto. Y vemos cómo empieza. Versículo 4 dice: yo, Nabucodonosor, vivía en mi palacio con comodidad y prosperidad. Y entonces tiene el sueño del árbol. Daniel le dice que el sueño es sobre él, que debe entregarse a Dios, si no todo lo que tiene lo va a perder. Y Daniel le dice de parte de Dios en el versículo 27: Rey Nabucodonosor, por favor acepte mi consejo, deje de pecar y haga lo correcto, apártese de su perverso pasado y sea compasivo con los pobres, quizá entonces pueda seguir prosperando. Pero pues Nabucodonosor no hizo caso, y dice del versículo 28 en adelante: sin embargo, todas estas cosas le ocurrieron al rey Nabucodonosor. 12 meses más tarde, el rey caminaba sobre la terraza del palacio real en Babilonia. O sea, 12 meses más tarde tuvo un año para poder cambiar, y no lo hizo. Y mientras contemplaba la ciudad, dijo Nabucodonosor: miren esta grandiosa ciudad de Babilonia. Edifiqué esta hermosa ciudad con mi gran poder para que fuera mi residencia real, a fin de desplegar mi esplendor majestuoso. Y dice: mientras estas palabras aún estaban en su boca, se oyó una voz del cielo que decía: Rey Nabucodonosor, este mensaje es para ti. Ya no eres gobernante de este reino. Serás expulsado de la sociedad humana, vivirás en el campo con los animales salvajes y comerás pasto como el ganado. Entonces Nabucodonosor fue expulsado, viene en el versículo 33, de la sociedad humana, comió pasto como el ganado, lo mojó el rocío del viento, vivió de esa manera hasta que el pelo le creció tan largo como las plumas de las águilas y las uñas como las garras de un ave. O sea, tuvo 12 meses para poder arrepentirse y entender que todo lo que tenía era por Dios y para Dios,
Pero pues vemos que no, porque no lo hizo, porque siguió diciendo, miren esta grandiosa ciudad que yo edifiqué con mi gran poder para desplegar mi esplendor. O sea, no le estaba dando la gloria a Dios en nada. Lo único que tenía que hacer era reconocer a Dios. Y no sé si hubiera dicho, todo esto es por Dios y para Dios, pues otra cosa hubiera sido, nada más reconocer que el que lo había hecho era Dios, no él. Pero no lo hizo. Y es que lo vemos desde antes, desde el capítulo 2, que tuvo el sueño de la estatua. Daniel le dice que todo lo que tiene, lo tiene porque Dios se lo ha dado. Ahí lo vemos en el 2:37. Daniel le dice, su majestad, usted es supremo entre los reyes, y el Dios del cielo le ha dado soberanía, poder, fuerza y honra. Dios lo ha puesto como gobernante sobre todo el mundo habitado. O sea, Daniel le está diciendo, Dios es el que te tiene ahí. Te ha dado dominio aún sobre las aves y los animales salvajes. O sea, era como que para que Nabucodonosor entendiera. Pero ¿qué hace Nabucodonosor unos años después? Que dice, no, pues todo lo que tengo, todo lo que he logrado es por mi poder. Dios buscaba que Nabucodonosor se humillara ante él, que le diera la gloria, pero no lo hizo. Entonces Dios lo humilla, se vuelve loco, tiene que vivir en el campo por 7 años, como Daniel le había dicho. Pero llama la atención que Nabucodonosor podría no haber pasado por eso si hacía caso al mensaje de Dios cuando Daniel le dice, arrepiéntese, deje de pecar y haga lo correcto. Reconozca que quien gobierna es Dios, reconozca que quien lo tiene ahí es Dios, reconozca que lo que has logrado no es por ti ni para ti, sino para que Dios sea glorificado. Y vemos en el capítulo 4, versículo 26, que dice, sin embargo, quedaron en la tierra el tocón y las raíces del árbol. Y es Daniel hablándole a Nabucodonosor. Le dice, esto significa que usted recibirá nuevamente el reino cuando haya reconocido que es el cielo el que gobierna. O sea, se cortó el árbol, pero no la raíz. Porque si Nabucodonosor reconocía a Dios, iba a volver a crecer. Y es lo que pasa al final. Nabucodonosor termina reconociendo a Dios y alabándolo. Y entonces la última parte del capítulo 4 es Nabucodonosor hablando otra vez. Dice, cuando se cumplió el tiempo, yo, Nabucodonosor, levanté los ojos al cielo, recuperé la razón, alabé y adoré al Altísimo y di honra a aquel que vive para siempre. Su dominio es perpetuo y eterno es su reino. Todos los hombres de la tierra no son nada comparados con él. Él hace lo que quiere entre los ángeles del cielo y entre la gente de la tierra. Nadie puede detenerlo ni decirle por qué haces estas cosas. Cuando recobré la razón, también recuperé mi honra, mi gloria y mi reino. Mis asesores y nobles me buscaron y fui restituido como cabeza de mi reino con mayor honra que antes. Y ahora yo, Nabucodonosor, alabo, glorifico y doy honra al Rey del cielo. Todos sus actos son justos y verdaderos y es capaz de humillar al soberbio. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Lo mismo, consagrarnos a Dios. Decidir no contaminarnos con lo malo que hay alrededor, vivir una vida de integridad, que si decimos que somos hijos de Dios, pues vivamos como hijos de Dios, reconocer que Él es Dios, como dice el Salmo 100, reconocer que Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Y le voy a terminar con un salmo, Salmo 37:5, dice, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Hasta lo cantamos, ¿verdad? Y si nos vamos a un versículo atrás, que usamos mucho, pero a veces mal también, o no mal, sino nada más la parte que nos conviene, Salmo 37:4, dice, deleítate a sí mismo en el Señor, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Entonces la enseñanza que quiero que nos quedemos es con esa, porque a veces de ese Salmo 37:4 nada más queremos la segunda parte, que nos conceda las peticiones de nuestro corazón, pero no queremos deleitarnos en Dios. ¿Y qué significa deleitarnos en Él? Pues que Él sea nuestro todo, que Él sea el único y suficiente, que no necesitemos nada más que Él, estemos en comunión constante con Él. Y pues haciendo eso, o sea, buscándolo a Él todos los días, nuestras peticiones van a ser concedidas. Porque cuando tengamos una petición, vamos a pedir lo que Dios quiere que pidamos. Vamos a querer
hacer su voluntad, porque vamos a estar en tan relación con Dios que vamos a saber qué es lo que Él quiere, qué es lo que nosotros vamos a querer también, y es lo que nosotros vamos a pedir también. Entonces, para que Dios conceda las peticiones de nuestro corazón, pues debemos deleitarnos en Él, saber qué es lo que quiere. Y ahora sí, nuestras peticiones van a ser hacer su voluntad, cumplir con su plan. Entonces, lo que vemos es que pues hay que darle a Dios siempre toda la honra y toda la gloria, y saber que todo lo que tenemos es por Él y no por nosotros. Que Dios los bendiga y nos vemos la próxima semana, si Dios quiere.